porque hemos iniciado un plan de mejoramiento del entorno de los centros Ujú, educativos, ¿no? En lo que corresponde a ornato, a señalización ujú. y a presencia de serenazgo para la tranquilidad de algunos vecinos. Recordar que algunos colegios empiezan este lunes y Ujú. los demás empiezan aún una semana después, ¿no? ¿Cómo estamos en el tema del colegio público? Siempre, por ejemplo, que hablamos con alcaldes distritales, representantes, dirigentes zonales de zonas alejadas del país, cuando nos reportan la situación de la lluvia, el huaico, el desborde, preguntamos cómo están los colegios. Y nos dicen que están afectados. Pero sin ir muy lejos, aquí en la capital, ¿cómo estamos? No porque estamos en la ciudad capital, la infraestructura educativa está en mejores condiciones. Muy por el contrario, hay instituciones que están en situación de precariedad, declarados estos locales como inhabitables por parte de Defensa Civil. Y eso es preocupante. Y yo, por ejemplo, tengo la información en estos momentos de la Institución Educativa 2020 Señor de los Milagros en San Martín de Porres, que se ha sumado a la lista de centros educativos en un estado deplorable. Esta institución está próxima a recibir a 200 niños de nivel inicial y nivel primario, pero unas instalaciones que no son seguras, no son apropiadas por la seguridad, valga la redundancia, y el proceso de aprendizaje adecuado que necesitan esos niños. Y de este tema y otros ligados al tema de la inseguridad ciudadana, conversamos con el alcalde de San Martín de Porres, el alcalde Hernán Cifuentes. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Pedro, y saludar a Exitosa y a todos los vecinos de San Martín de Porres. Alcalde, ustedes como municipalidad han logrado hacer juntamente con Defensa Civil un recorrido de los lugares, instituciones educativas, para ver en qué condición se encuentran, así como este local educativo de su distrito, el 2020, Señor de los Milagros. Sí hemos visitado algunos centros educativos, son muchos en San Martín, Ujú. son en realidad más de 250 entre colegios nacionales e institucionales. No hemos podido aún visitar todos, sin embargo, hay algunos centros educativos en los que sí, obviamente, les hemos hecho las observaciones y hemos hecho las precisiones referente a este tema que ha mencionado, ¿no? Sobre el colegio, bueno, no tengo a la mano el informe, Ujú. si ha habido una inspección, una visita. Sin embargo, bueno, es importante pues que mediante este medio que se nos ha hecho saber, referente al colegio, el poder asistir con prontitud a ver el caso, ¿no? Y entre otras cosas, porque hemos iniciado un plan de mejoramiento del entorno de los centros Ujú. educativos, ¿no? En lo que corresponde a ornato, a señalización Ujú. y a presencia de serenazgo para la tranquilidad de algunos vecinos. Recordar que algunos colegios empiezan este lunes y Ujú. los demás empiezan aún una semana después, ¿no? Claro, y entendemos que la infraestructura educativa, por la magnitud de la inversión, ya es una situación de responsabilidad directamente del Ministerio de Educación. Pero en la Sí, parte de regreso a exacto. clases, ¿cuál es la estrategia municipal en su distrito para garantizar el orden y la seguridad vial de los estudiantes? Sí, bien. Nosotros nos hemos concentrado de acuerdo también a los recursos y al personal que tenemos en colegios grandes, como las grandes unidades escolares o los colegios que tienen mayor afluencia de niños, ¿no? Los que cuentan con inicial, primaria, secundaria. Con ellos son los con los que nosotros estamos haciendo y elaborando este plan, así como un plan de señalización en cuanto a los colegios y la presencia, obviamente, de serenazgo tanto a las entradas como a las salidas de los colegios y en algunos casos también la coordinación con los directores y con las APAFA, ¿no? En el sentido de poder mantener el orden. San Martín es un distrito muy convulsionado, en donde Ujú. incluso hay algunos colegios en donde
hay reclamos y denuncias de venta de droga, Ujú. incluso fuera de los centros educativos, y en ese sentido, pues nosotros también hemos tenido una reunión de coordinación con la Policía Nacional al respecto, ¿no? Y dentro de este panorama de inseguridad ciudadana, justamente quería preguntarle si tienen ustedes mapeados como gobierno municipal cuántos son los colegios que están bajo ese riesgo de la delincuencia, por venta de droga, por ser una zona crítica donde pulula gente de mal vivir, inseguridad ciudadana. ¿Hay al menos un registro de Sí, cuántos son los colegios que están focalizados como de urgente atención? sí, son un promedio de 20, de 18 a 20 colegios, que son los que están de inmediata y urgente atención, ¿no? En su mayoría son colegios nacionales, colegios ubicados en la zona de la urbanización Perú, Condevilla, Chuquitanta, y también en la zona de Caquetá también. Son los colegios que están obviamente identificados con este inminente o alto riesgo, por así llamarlo, en donde obviamente pulula a veces la venta de droga y la, y la manera y la forma de obviamente llegar a los niños, a los jóvenes, ¿no? Sobre todo en las salidas de los colegios, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia que van a presentar para poder mitigar este riesgo? Sí, bueno, nosotros hemos coordinado con la Policía Nacional. Le podría contar parte de Ujú. la estrategia que se cuenta no deja de ser estrategia. Sin embargo, que compete también obviamente por un tema, digamos, de acercamiento a los colegios y coordinación con ellos. Tenemos netamente también nosotros y por un tema municipal, una competencia. Sin embargo, estamos coordinando con la Policía Nacional, pero a la vez también con la unidad especializada, puesto que eh, puede que sea una cadena de proveedores de estas sustancias tóxicas, y que nos lleve pues a tanto a la policía a cosas más grandes, ¿no? Entonces ahí ya intervienen las unidades especializadas en cuanto a si detrás de estos microcomercializadores hay algún pez gordo, por así decirlo, a quienes tenemos que atrapar, porque obviamente dañan a Ujú. la salud y la integridad de nuestros alumnos, ¿no? ¿Y se ha incrementado en número de patrullaje o de patrulleros que van a disponer de ese serenazgo en coordinación con la policía? A ver, nosotros ya, bueno, se nos ha asignado un promedio de 180, 200 policías más Ya. en el distrito. Obviamente todavía es insuficiente, hay que decirlo, muy insuficiente. Sin embargo, la coordinación que hemos hecho en los colegios es preventiva. ¿No? Tanto en las entradas, a la hora de entrada y a la hora de la salida, es lo que tenemos marcado dentro del plan. Obviamente, y hay que siempre decir la verdad, no vamos a alcanzar a cubrir todos los colegios, sería humanamente imposible. Sin embargo, con una nueva, vamos a contratar más personal para gradualmente cubrir algunos colegios Ujú. más. Asimismo, en algunos colegios en donde están identificados estos colegios, digamos, de alto riesgo, hay la coordinación obviamente con la policía, en las cuales se va a manejar una estrategia Ujú. que obviamente no la puedo contar del todo porque sería obviamente develarla, pero sí hay la atención debida en estos colegios que son de Ujú. alto riesgo, ¿no? Obviamente la misma presencia de la policía a veces espanta a estos Ujú. fascinerosos malhechores que le dañan la vida a nuestros adolescentes, y en ese sentido hay una estrategia ahí para poder eh, eh, golpear a estos micro comercializadores, que de repente los primeros días, las primeras semanas, Ujú. no aparezcan con mucha fuerza, ¿no? Como lo han hecho de repente el año pasado, pero sí ya tenemos identificados los colegios, ¿no? ¿Y se ha mejorado la capacidad de respuesta de la municipalidad como parte de esta lucha contra la criminalidad, alcaldes y fuentes, con el presupuesto que en su momento, en noviembre pasado, entendemos, el gobierno había aprobado un decreto para que se transfiera a diferentes instituciones, en el marco de la emergencia decretada, más de 111 millones de soles que tenían que ser redistribuidas, distribuidas entre varias?
¿Se ha logrado recuperar, repotenciar en algo la capacidad de respuesta con parte de ese presupuesto asignado por la inseguridad ciudadana? Efectivamente hubo un presupuesto asignado, fueron un poco más de 8 millones de los ciento y tanto que Ujú. se brindó dentro del Estado, del gobierno central, estas transferencias a diferentes municipios e instituciones públicas. Exitosa. Fueron 8 millones aproximadamente. Bueno, el tema de la criminalidad específicamente es una competencia específica de las unidades especializadas. Sin embargo, dentro de esta articulación y dentro de nuestras competencias y bueno, este estado de emergencia que tuvimos, a pesar que obviamente era imposible paliar eh, en grandes porcentajes esta ola de criminalidad y de inseguridad, se redujo en un 15% los índices de seguridad a nivel general, ¿no? Eso Ujú. de acuerdo a el índice de denuncias que se realizaron y se hicieron por delitos contra el patrimonio y también de algunos homicidios que, si bien es cierto, en las fechas de fiesta se fueron un poco desbordando, y que hay que recordar también que estos homicidios pues que se dan normalmente son entre bandas criminales, Ujú. ¿no? Algunos son por cobro de cupo, sí, pero algunos también entre bandas criminales. La mayoría de personas asesinadas, Ujú. lamentablemente son personas que tienen antecedentes, ya sea por robo o por asesinato o por homicidio, ¿no? Entonces, pero sí en un 15% se redujo la victimización, ¿no? Sin embargo, obviamente sabemos que no es suficiente y que obviamente tienen que haber reformas profundas al sistema de seguridad, ¿no? Fortalecer los cuerpos de seguridad es importante. La policía tiene el 60% del cuerpo Ujú. del parque automotor parado. Son más los policías que que les dan de baja que los que entran a las escuelas. Entonces, cuando necesitamos más policías. Entonces, es un tema ahí de reforma Exitosa. integral que el gobierno central tiene que asumir también. Porque si bien es cierto, las transferencias nos ayudan a contratar más serenos y a implementar cámaras de seguridad y repotenciar algunas acciones que nosotros podemos tener, pero la reforma tiene que ser profunda e integral para poder lograr objetivos y que esto no se nos desborde, ¿no? Bien, alcalde, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias, Pedro. Un gran abrazo. Bien, ha sido Hernán Cifuentes, alcalde de San Martín de Porres, conversando con nosotros.